que ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios nacionales. Don Fernando, a ver si usted estaría de acuerdo conmigo. A ver. Lo más parecido a una guerra es una campaña electoral. Bueno, en estrategias y en una campaña publicitaria. Más Sí, que una pero campaña la electoral. estrategia misma. ¿Por qué? Porque la guerra requiere Planificación. la decisión. Primero, saber el escenario en que uno se va a meter en esa guerra. ¿Mm? Yo voy a usar a varios intereses para hacerle un análisis a usted de lo que está pasando ahora mismo. Si yo pusiera hoy en un tablero hoy un horse racing, o sea, una carrera de quién va ganando ahora, sacando a Ricardo Martinelli del escenario, estaría cometiendo un grave error. De manera que una encuesta de ese tipo no me sirve para nada. Lo primero que tengo que entender es si Ricardo Martinelli no está en el juego, fíjese la palabra que uso, entonces hay una nueva correlación de fuerza. Y lo que tengo primero que entender es esa correlación de fuerza. ¿Qué es lo que es? Decía el general Karl Clausewitz, Von Clausewitz. Estratega prusiano. El arte de la guerra. En el arte de en la guerra. guerra. Decía que lo primero, lo tengo aquí apuntado, no lo voy a leer de memoria. Lo primero, lo supremo, el acto más importante que tiene que definir un estadista o un comandante, es entender el escenario en el que se va a meter en la guerra y el tipo de guerra que quiere hacer. Fíjese el consejo de un estratega militar y un general, que todo esto está por escrito. Y decía nuestro amigo Chester James Carville que yo no puedo ir a una campaña electoral sin entender qué piensa el electorado. No sé. Sí. ¿Cómo yo voy a quién voy a enamorar, a quién voy a convencer, a quién voy a ignorar si yo no entiendo el panorama? Bien. La República de Panamá se aboca a un proceso electoral y hay dos opciones: que Ricardo Martinelli corra la campaña y que Ricardo Martinelli no corra la campaña. Voy al primer escenario. Si Ricardo Martinelli no entra en la campaña, ¿usted estaría de acuerdo conmigo que se crea una nueva situación? Por supuesto. De dinámica política. De dinámica política. ¿Por qué? Porque hoy, con Ricardo Martinelli hoy, la primera opción presidencial la tiene él. Si yo lo saco, entonces se tendría que poner en juego una serie de análisis. ¿Qué es lo primero que yo tengo que entender? ¿Cómo piensa el electorado de esto? Porque del grupo del 100%, de los 3.004.500 y tantos que van a votar, 3 millones, vamos a ponerlo así, para no confundirnos con algunos guarismos, 3 millones. ¿Cuántos de esos van a votar? ¿Y cuántos van a decidir no votar si no corre Martinelli? Para tener una idea, entonces mido la población votante. Segundo, mido qué piensa la elección. A, de la salida. B, cómo ve el panorama. ¿Cuáles son los problemas que le preocupan a ese elector? Para yo definir la calidad de mi discurso y de mi orientación. No es lo mismo el escenario A que el escenario B. En ese escenario A, lo importante entonces es cómo organizo mi ejército. Porque recuerde que en una campaña electoral, y todos los que hemos participado en campaña electoral sabemos que usted tiene el candidato, usted tiene estrategas, que son los que diseñan la campaña territorial que yo voy a acompañar. Porque en el proceso electoral yo no puedo depender del carisma del candidato. Sí, más en una elección donde nadie tiene carisma, ¿no? Fuera de Franco. No, y se lo tiene. Martinelli y los demás si son lo tuviera, unos potes ambulantes. Acuérdese que las campañas de ahora, más que nada, se parecen más a la venta de Coca-Cola. Sí, y yo vendo un producto, yo no estoy vendiendo, pareciera. Pero en la práctica hoy, yo tengo que entender que ese ejército está compuesto por el candidato, por la estructura que ese candidato monta, su gente de medición, su gente de campaña publicitaria, Fernando, su gente de movilización territorial, su gente de manejo
por segmentación del voto femenino, masculino, joven, viejo, etc. Y la organización territorial, circuito por circuito, en el caso de la República de Panamá, que debo tener, ¿para qué cosa? Para la movilización del voto en el día D de las elecciones. Porque si yo no tengo una organización territorial, Fernando, sí, ¿cómo movilizo el voto? ¿Te das cuenta? Entonces, en esa estructura nueva ahora, bajo este escenario nuevo, probable escenario nuevo, yo tendría que entender lo que está ocurriendo. Entonces, si a mí me presentarían hoy una encuesta de lo que va a pasar y no incluyo a Ricardo Martinelli, para mí no vale nada. Absolutamente nada. Lo que yo tengo que entender es cómo piensa el electorado. Si en el escenario de él, no en el mío, no en mi deseo. ¿Okay? Si en el escenario de él no entra a uno de los que él considera favorito. Le doy un ejemplo. En Guatemala se sacaron a los 3 candidatos de mayor preferencia. Y lo que sucedió en el proceso electoral es lo que nadie se esperaba. Que el que iba de último quedó de segundo. Y el que quedó de segundo en la segunda vuelta quedó de primero, by far, 55% de voto electoral. Le ganó por 11 puntos a la señora Torres. Dice, lo que quiero plantearle con esto es que hoy, pre-carnaval, la discusión política se torna anecdótica. Porque el electorado panameño hoy va a los carnavales. Y la mente del elector, joven, viejo, está para dónde se mueve. Si se va para Santiago, para Soná, para ahí, para donde quiera que irse. Y la gente de la mayoría va a buscar una fiesta, porque después que viene esa fiesta, viene la escuela en la que vienen los gastos. Yo tengo que entender el ánimo de esa población, entenderla, Fernando. Y esa población me tiene que dar las luces de qué tipo de presidente está buscando. Entonces, la primera cosa que yo valoro de los candidatos que hay, quiénes son los que más se apegan a eso. Y después preguntaría, como cosa secundaria, en un momento como este, ¿por quién usted votaría? Por el primero que se me ocurre. Recuerda que lo que cuando uno hace una entrevista, lo que contesta un entrevistado siempre es lo que está en el top of mind. El top of mind, en la cabeza de primero. Eso es lo primero. El primer nombre que se le acuerda. No es la forma en cómo va a votar. Y segundo, el panameño, en el marco de todo lo que estamos viviendo, ha aprendido a mentir. Entonces yo tengo que tener correcciones. La gente de Chiriquí vota de una forma, la gente de Veragua vota de otra forma, la gente de Panamá vota de otra. El voto más duro es el voto del área metropolitana. El voto del interior es más comprometido. El voto de la mujer es mucho más sensato. ¿Cómo se llama? Es más pensado, es más analítico. Entonces, en medio de una situación como esta, promover el horse racing, o sea, ya habíamos el horse racing en una traducción, sería la carrera de caballo, de quién va adelante en esta carrera. Yo puedo decir, sin temor a equivocarme, que en ausencia de Ricardo Martinelli, este es un juego nuevo, este es un tablero nuevo. Pero creo que en el que él va a tener mucha influencia. Ahora, eso es otra cosa. Eso es lo que tengo. La elección pasada casi saca un muerto de la presidencia. Pero eso hay que tomarlo yo en cuenta. respeto su opinión y aunque coincida con su opinión, eso no es lo importante que yo quiero discutir. Yo tendría que medir entonces ahora si el voto de referencia de Ricardo Martinelli, si el apoyo de él, ¿a quién iría? Y al medirlo, tendría un mejor escenario. Lo que quiero plantearle con todo esto es que vamos a entrar al terreno de la especulación. Lo que sí me estoy dando cuenta es que en algunos candidatos presidenciales se le ha ocurrido la peregrina idea de que ese candidato es el dueño de lo que yo pienso. Y comienza la regañadera o la insultadera. Las elecciones nunca son sobre el insulto. Usted me puede decir a mí todo lo que le da gana. Si yo me le paro bola a usted ni existe. Las elecciones son sobre el futuro. No, y nunca son sobre el pasado. Es quien capte el entusiasmo del futuro. ¿Cuáles son los temas del futuro?
en este momento. Para jóvenes, para viejos. Hay temas comunes. Uno es el problema del empleo. Pero no es como yo diga que es el empleo, sino cómo lo diga y qué convincente sea yo en saber eso. El tema de la participación ciudadana en la definición de las políticas. El camino que vamos a seguir en temas sustanciales. A, agua. B, educación. 3, costo de la energía. 4, integración territorial. Más de eso, nadie maneja más de 4 o 5 variables simultáneamente. Son pocas las personas que se dedican a eso, Fernando. Usted, y nadie vota de que porque este es lindo, porque este es guapo. Son las minorías. Entonces, entramos a un terreno complejo de la vida, en la que si entramos al escenario B, en la que entra Martinelli, la contienda ya tiene un camino. Entonces, si ya tiene un camino, si saco del camino eso, yo dejo, es como cuando yo freno, la gente viene hacia adelante. Se produce por inercia un movimiento. Ese movimiento en primera instancia podría ser A, que la gente decida por quién Ricardo Martinelli escoja para ser su candidato. O B, que simplemente A, no vote, y B, vote porque da la gana. Porque 70 días es tiempo suficiente para cambiar de opiniones. De eso al final es lo que se trata. Entonces, cuando el general y estratega prusiano Karl von Clausewitz hablaba de escoger el terreno de la guerra, yo cuando sé cuál es el terreno de la guerra, cuál es el tipo de guerra que tengo que hacer, cuando yo conozco el terreno donde yo voy a entrar, ¿qué le pasó a Putin en Ucrania? Hizo una interpretación incorrecta del escenario de la guerra y diseñó una estrategia equivocada para la guerra. Va a cumplirse ahora, el 24 de diciembre, 2 años de esa terrible invasión que le ha causado y que ha demostrado la incapacidad de Putin y todo lo que decía del armamento que tenía, qué sé yo, nada de esa cosa fue cierto. Y ese fin de semana le dieron un chancletazo a una caravana. Y entonces también subestimó la reacción de la OTAN. Europa entera. Y subestimó la reacción de los Estados Unidos. Entonces, todo esto que pasó fue la equivocación de él. Igual que de la Netanyahu, al pensar que esta guerra la podía ganar rápidamente y que después dijo 4 meses. Mira, llevan 4 meses en la guerra ahora, el 7 de... El 24 de febrero. No, hablo de Israel ahora. Israel, sí. La guerra es más prolongada. Israel nunca había sido sometido a una guerra como esta. Ni nunca había tenido tantos muertos en una guerra. Ni nunca se había sentido tan aislado. Ni nunca había sentido organismos internacionales cuestionándolo tanto como Amnistía Internacional, como por ejemplo a Egipto amenazando con romper con Israel. Sí. Entonces, todas cosas esas son nuevas para Israel. Hay un escenario nuevo en movimiento. Entonces, frente a ese escenario, es como parecido a lo que estamos viendo en Panamá. Hay un escenario en movimiento tectónico. ¿Qué va a pasar con la sedimentación de ese voto? Es cuando se van a definir la estrategia. Fíjense que yo recuerdo una discusión que tuvimos con el general Torrijos cuando íbamos a discutir los tratados Torrijos-Carter. Hay gente que pensaba que había que dar 1 año de debate. Hay quienes pensábamos que 6 meses era mucho. Para mí 3 meses era suficiente. Primero porque el que se iba a leer los tratados se lo iba a leer de guerra. Y además los que se lo iban a leer eran los abogados. Si acaso. La mayoría de los internacionalistas se lo leyeron y centraron el debate en eso. Pero el debate estaba en la economía. Esto que usted está viendo, el desarrollo del área del canal, eso fue lo que explicó Torrijos en una noche. En una sola noche. Pudo más la explicación de Omar que todo lo que estaba en campaña. Y pasar 6 meses en esto. Entonces, en los próximos 60 días, después de carnavales, arranca la campaña. De verdad. Son ejercicios que se están dando. Y ya sabemos la importancia de las estructuras territoriales. La sabemos. Ignorarla me parece una bobería. Es como una campaña electoral se hace con un ejército. ¿Cuál es el ejército suyo? Su partido. El que no tiene partido, Fernando, los que llaman a candidaturas independientes, ¿a quién movilizan?
Ya no saben ni quiénes son los que Le firmaron. se firmaron. Sí, es un golpe de ciego. Entonces, las estructuras políticas son las que van a definir la campaña, porque son los ejércitos en desarrollo. ¿Qué importancia tiene todo esto? Ahora, yo puedo influir en esa estructura política, sí, lo que no puedo, claro, como es política, puedo influirla. Fuera militar, no. Entonces, ¿qué factores están en juego ahora mismo? La credibilidad es un factor importante. Otro factor importante, los candidatos de base, la territorialidad. O sea, mi ejército que se tome las áreas más importantes y puedo dar por seguro, porque yo, por ejemplo, no voy a, te puedo decidir, Fernando, no voy a Darién, Sí. no voy a perder diputado y puedo decidir concentrarme en A, B, C territorio. Por eso usted tiene que entender el territorio de la guerra electoral. Entonces, esto no es un problema de redes sociales. Las redes sociales no hacen votar a nadie. No lo movilizan. Yo no sé si usted ha ido aquí a Pacora. Y aquí esa gente hay que sacarla a votar, llevarla a la urna, y llevarla de vuelta. En el interior usted tiene que movilizar gente. En Chiriquí tiene que movilizar gente. Y esa gente que se moviliza, ¿quién lo ayuda a movilizarse? Las estructuras partidarias. Entonces, es importante entender esto. Porque ahora van a hacerse popular las especulaciones. Por ejemplo, ¿quién se esperaba, Fernando, que el rey Carlos III de Inglaterra iba a tener cáncer? Y fíjese todo lo que pasó ayer. Toda la BBC, 24 horas transmitiendo eso. ¿Por qué? Fíjese, aquí hay un candidato que dijo que tenía cáncer. No quiero ser de eso, pero el cáncer que vio tenía el señor primero lo trataron por un cáncer de próstata. No era cáncer, un agrandamiento de la próstata. Pero no lo operaron, especificaron sí. que no era cáncer. No, a él Pero le descubrieron algo que no se sabe qué que es. no sabía qué era hasta ahora. Pero no saben si es que... Bueno, ellos deben saber lo que no quieren decir. Sí. Entonces, Como la- eso generó toda una serie de especulaciones. Lo que quiero plantearles con ese hecho es que en la instantaneidad de los procesos electorales, nosotros tenemos una variable en este escenario que se llama Ricardo Martinelli. El movimiento de esa variable afecta el tablero de juego, Sí. sin duda alguna. Entonces, entender esto es la base de esta campaña. Y como no está clara, entonces las especulaciones abundan por todos lados. Sí. Y lo que tenemos que hacer es tener la paciencia primero para ver cómo se desarrolla este proceso y no termina. Termina en unos 10, 15 días, ya sabremos exactamente dónde estamos parados. Entonces podemos proyectar de ahí para adelante. Entonces yo, ¿qué les quiero recomendar? Tómese su carnaval tranquilo, no se malogre por gusto, no se ponga a discutir pendejadas, ¿no? Baje el tono de las redes sociales, dejemos que las cosas se resuelvan, porque el tiempo para la campaña, nosotros llevamos año y medio en campaña y no hay nada más que Cabré, que está yendo lo mismo de lo mismo. Es más, usted se puede pasar 3 días sin ver las redes sociales, haga la prueba para que usted vea y no ha pasado nada. Entonces yo lo que le propongo entonces es que usted vaya haga turismo, vaya a los culecos, hable con sus amigos, no hable de discusión de política, ni se ponga a estar peleando pendejadas. Si todavía no sabemos qué vamos a comer en la mesa, Sí. ni cuántos se van a sentar a la mesa. Y dependiendo de quienes se sienten en la mesa final, entonces sabremos cómo se reparten los panes. Así, tan simple como eso. Así es. Entonces evite, Fernando, estas discusiones o estos ataques sin sentido. Y concéntrese en entender la guerra en que está usted próximo a librar, si es candidato. Los que no somos candidatos, a nada. Entonces nos queda el trabajo simplemente de ver lo que ustedes van a hacer. Entonces nosotros, desde esta tribuna, le analizaremos lo que está ocurriendo para que usted forme su opinión. ¿Cuál es esa opinión? La que usted quiera. Así es.